Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy fecha importante, mañana es la Lieja-Bastoña-Lieja, hay que hacer la previa y además con cosas muy interesantes, como siempre analizando participación, favoritos, recorrido, pero también con una entrevista con David Echevarría, exciclista profesional que sabe lo que es estar en dos ocasiones en el podio de este monumento, que lo he publicado de hecho hace un rato en relevo y que, bueno, voy a poneros también varios clips de esta entrevista analizando un poco también lo que va a ser la carrera de mañana y recordando alguna de sus anécdotas que me parece más que interesante y que estoy convencido de que también os va a gustar escuchar su punto de vista. Así que bueno, vamos ya directamente con ello. Lo primero, como siempre hacemos, palmarés de la Lieja. Los últimos años se ve claramente reflejado los dos grandes favoritos. Pogačar y Remco Evenepoel se han repartido las últimas 4 ediciones, han ganado 2 veces cada uno y son, por tanto, sin duda alguna, los dos máximos favoritos para mañana. A partir de ahí hay otros nombres importantes que van a entrar en escena. Se ve un perfil claro, ¿no? Un corredor que tiene ese punto de clasicómano, de cierta explosividad, pero que también es buen fondista, que va bien en las cotas porque hay muchísima dureza acumulada. Analizando lo que va a ser la participación mañana, hay equipazos, hay corredores de un nivel altísimo y, por tanto, una carrera que también puede ser bastante abierta para la pelea por el podio. Pogačar, aquí tenemos liderando al UAE, como siempre, con un muy buen equipo a su lado, máximo favorito para mí, sin duda alguna, Tadej Pogačar, llega en un estado de forma brutal, lo hemos comentado a lo largo de estos días, es mejor la versión de Pogačar o es peor en comparación con la de 2024. Bueno, esos son debates que se plantean, pero sea como sea, Pogačar está intratable, como siempre, y además es un recorrido que, bueno, el otro día se exhibió en la Flecha, hizo lo que quiso, la Amstel estuvo a puntito, pero Lieja le beneficia aún más, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con una carrera como la Amstel, que cedió por nada y menos, por una foto finish con Skilmos, y bueno, pues el recorrido de mañana le beneficia aún más. Y es clarísimo favorito, además, como siempre, con un equipazo. Bardet, que yo creo que podría hacerlo bien el año pasado, y lo hemos visto aquí, estuvo en el podio, fue segundo Romain Bardet, por tanto hay que tenerle en cuenta, le viene bien también este recorrido, pero sí que es verdad que no transmite la misma impresión esta temporada, ¿no? Bardet ya en su último año, cerca del retiro, y que, bueno, viene de haber competido estos días en el Tour de los Alpes, donde no le ha salido muy bien la carrera, ha estado en el 10º puesto de la clasificación general, que al final, pues entre unas cosas y otras no lo hemos comentado por aquí, pero bueno, habrá tiempo igualmente para ir analizando ciertas cosas. Como digo, no viene mal Bardet, pero no parece que esté en el momento del año pasado, quizá Oscar Onley también es otro de los que podría hacerlo bien. Pero sobre todo nos vamos ya con Remco Evenepoel como el segundo gran favorito por detrás de Tadej Pogačar, además con un muy buen equipo a su lado también, Van Severen, Serri, Van Wilder, Vervaeke, y eso sobre todo diría también Maximilian Schachmann, ¿no? Un corredor que va muy bien en este terreno, lo ha demostrado y que por tanto pues Remco tiene un equipo muy fuerte, ¿no? Sobre todo si arranca Pogačar, quizá pueda, depende de los compañeros que tenga en ese momento, jugar un poco como hizo en la Amstel, ¿no? Y apoyarse en algunos compañeros para guardar un poco de fuerzas y mantener más o menos esa distancia durante unos cuantos kilómetros. Quizá podría ser una opción para Remco para no entrar en el tú a tú con Tadej Pogačar. Igualmente a partir de ahí, nombres top como Tom Pidcock, que estuvo el otro día también en el podio de la Flecha, y que es un corredor también al que le beneficia muchísimo este terreno. Ojo con Pidcock, a ver lo que puede hacer en la pelea por el podio. Bauquelin, que viene volando, ya lo hemos visto un año más, que con ese podio también en la Flecha Valona. Red Bull Bora, que también tiene un equipo interesante, sobre todo con Van Gils, Roger Adrià y Dani Martínez, que deberían ser las tres bazas pensando en, ¿por qué no?, aspirar al podio, top 5, top 10, estar delante, no hacer una buena carrera. Lo que pasa es que ninguno parece que esté en su mejor momento, ¿no? Entonces, veremos, no han tenido buenos resultados en las últimas carreras, pero son corredores de una calidad tremenda y que si están ahí, como digo siempre, no sería una gran sorpresa, ¿no? A pesar de que no hayan tenido las mejores sensaciones últimamente. Lo mismo ocurre con los hombres de Tudor. Alaphilippe y Hirschi son dos ciclistas que han volado también en esta carrera, que se les da muy bien, pero que no están con buenas piernas, así que tampoco nos podemos olvidar de ellos, pero no parece que vayan a estar metidos en la lucha. Israel, ciclistas interesantes también como Lutsenko, George Bennett, Blackmore, que quizá podría ser el mejor del equipo, y luego Simon Clark, Fuglsang, Nick Schulz y Stephen Williams. Me parece un equipazo, la verdad, el del Israel. Otra cosa es que les acompañen las fuerzas, que se muevan bien estratégicamente, pero creo que tiene un equipo de los más completos
y con más bazas quizá que podamos pensar, ¿no?, en esta carrera. Y que, bueno, que son nombres, la verdad, todos de mucha calidad, que se manejan bien en este terreno, así que a ver cómo se mueven, porque quizá el Israel tiene un equipo como para ser combativo mañana y tener algún corredor delante. A partir de ahí, Ineos con Carlos Rodríguez, que esto es súper importante. Vuelve a competir Carlos Rodríguez, veremos cómo se encuentra, veremos cómo rinde. No es la carrera ni mucho menos que mejor le venga. Sí que es verdad que el tener mucho desnivel acumulado le puede beneficiar a él respecto a otros ciclistas para estar en una buena posición, pero lógicamente no es un corredor con ese punch, no tiene esa explosividad Carlos, y por tanto pues no debería ser un corredor a tener en cuenta ni siquiera para el podio, salvo que la carrera sea un destrozo total desde muy lejos, haya mucha fatiga y él tenga muy buenas sensaciones pese a venir de un parón sin competir, de lesión y demás, y por tanto pues pueda sacar a relucir esa capacidad de fondista, ¿no?, esa capacidad de escaladora y marcar la diferencia ahí, ¿no? Porque si llegan un pequeño grupo, pues sería demasiado sorprendente que Carlos venciese al sprint ahí. Geraint Thomas también va a estar presente, veremos cómo rinde, a ver en su último año también. Y luego un equipo yo creo que va también bastante completo, ¿no?, de Ineos, en el que, bueno, ningún corredor es súper favorito para esta carrera, así que pueden tener ahí varias bazas a ver cómo se mueven. Lidl Trek con Esquilmos al frente, que hay que ver en qué estado de forma está tras la caída de Fletcher, en la que abandonó, porque el equipo no dijo nada en ese momento. Y bueno, debería ser otro de los grandes favoritos, pero aquí está la incógnita de cómo se ha recuperado y qué sensaciones tiene, qué grado de dolor, si es que tiene algún dolor, alguna molestia. Y junto a él, pues muchos corredores impresionantes también, como Baioli, que puede volar aquí, Ciccone, que además viene también en buena forma, ha estado arriba, ¿no?, en el Tour de los Alpes, Konrad, Tibonis, que no le terminó de salir la flecha, pero vuela también aquí, Bergaerde. Es otro equipazo el Lidl Trek, han traído todos los equipos aquí la artillería pesada. Lo mismo le ocurre a Groupama, con la presencia de Romain Gregoire, con Madua, con Guillaume Martin también, Alpecin con Quinten Hermans, que podría hacerlo bien, Decathlon con Paret Pentre a la cabeza, XDS Astana también con Champusani y Scaroni, que veremos hasta qué punto pueden sacar un buen resultado. Bahrein con Buitrago y Pello Bilbao como siempre, y luego Jack Haig, que se suma, que bueno, otro corredor de los que digo siempre que nunca nos podemos olvidar de él porque ha sido podio en una Vuelta a España y que, bueno, evidentemente pues no parece que ser el corredor, ¿no?, que era en esos años, pero igualmente yo creo que Bahrein también tiene sus bazas, ¿no?, aunque ninguno esté pletórico. El otro día, en cambio, Buitrago en la Flecha Valona sí que se encontró un poco mejor y veremos, ¿no?, hasta qué punto pueden estar arriba. Visma no tiene el mejor equipo en comparación con otros y sobre todo con los nombres que tienen dentro de la escuadra. Benoot quizá podría ser uno de los grandes nombres igualmente para hacer una buena carrera, y Ventulet quizá también me atrevería a decir que puede estar arriba, ¿no?, pensando en un top 10 quizá, top 15, podrían ser posiciones interesantes para estos corredores. Más allá de eso, no creo que Visma realmente sea una formación que vaya a asumir responsabilidades mañana y que tenga un claro favorito. Movistar, bueno, quizá Enric Mas se le adapte mejor, evidentemente, que la Flecha, donde además ni terminó la carrera, pero bueno, no sé hasta qué punto puede estar arriba Enric. Si estuviese en un top 5, top 10, tampoco sería nada raro, porque es una carrera hiper exigente y además, por lo que ha demostrado Enric esta temporada, es bastante solidez, un buen estado de forma, quizá podría hacerlo bien. Luego quizá la otra opción podría ser Formolo, ¿no?, también para tener un buen resultado, pero bueno, tampoco creo que el Movistar vaya a asumir esa responsabilidad, ¿no? Quizá veremos algún corredor moviéndose en algún momento, buscando más la estrategia que otra cosa. Cofidis con Aramburu, Johnny Zaguirre y Teuns, ¿no?, que son los nombres a vigilar del equipo. 1X también con Maillot especial, que bueno, no sé qué os parece, a mí no me termina de convencer, ¿no?, la verdad, el Maillot que van a llevar, pero igualmente Maillot especial, que también, pues bueno, de vez en cuando se agradece que lo lleven los equipos también, con Magnus Cort a la cabeza y bueno, quizá tanto él como Leknesund podrían ser las referencias, sobre todo Magnus Cort, pero para mí es demasiado dura esta carrera para él. Education First con Healy y Paules, sobre todo Ben Healy, que está bastante bien. Es una carrera que le viene mejor que, por ejemplo, el otro día Flecha, así que yo creo que Healy es otro de los que va a apuntar ese top 5 mañana.
Jayco con Ben O'Connor, que sigue sin encontrarse. A partir de ahí Intermarché con Barré, que lo hizo bastante bien en Amstel, veremos cómo responde aquí. Lotto con Van Etveld, que tampoco está teniendo buenas sensaciones, pero que es un corredor también a vigilar. Y luego cerramos con Total Energies y con el Wagner Bazán. Así que, bueno, interesante lo que hemos visto, una participación muy completa, de muchísima calidad, pero hay que ver directamente las declaraciones de Remco Evenepoel, porque él se pone un escalón por debajo de Tadej Pogačar, y esto es lo que ha dicho Remco. No deberíamos ser ridículos al respecto. Pogačar es sin duda el favorito número 1 el domingo, especialmente después de su contundente victoria en el Mur de Huy del pasado miércoles. Yo puedo estar como número 2 con medio punto menos que él. Pogačar es el ciclista más difícil de batir. Esto es lo que ha dicho Remco Evenepoel, lo ha recogido aquí Eurosport, así que de momento Remco Evenepoel se pone medio puntito por debajo de Tadej Pogačar de cara a la Lieja-Bastoña-Lieja. Son los dos grandes rivales, es la mayor expectación que vamos a tener, a ver si se puede ver por fin este duelo, porque en el 23, que es cuando terminó ganando Remco por segunda vez, lo esperábamos, pero es cuando también Tadej se fue al suelo, con aquella fractura de escafoides que le lastró luego en el Tour de Francia que ganó Jonas Vingegaard. Y bueno, ha añadido también lo siguiente Remco, ¿no?, sobre el nivel que está mostrando ahora, y ha dicho lo siguiente: nunca me hubiera atrevido a soñar que ya estaría pedaleando a este nivel. Volví a competir y gané la Flecha Brabanzona contra un buen Wout van Aert. Luché hasta el final en la Amstel por la victoria y fue buena también la Flecha Valona. Y ya por último ha dicho que creo que Tadej Pogačar es el corredor más difícil de estrangular, sobre todo porque le gusta estrangularse a sí mismo. Ahora toca la Lieja, una carrera muy diferente al Amstel Gold Race. Se decidirá en las subidas y espero tener buenas piernas. Ganar ahora venciendo a Tadej en un duelo directo sería algo nuevo que puedo recordar. Y en el fondo, esto que ha dicho Remco Evenepoel me parece que tiene toda la razón del mundo, y es que es un poco lo que comentamos el otro día en la Amstel, que Pogačar se había equivocado también estratégicamente, que es algo que a veces le falla, que como es tan superior hace lo que quiere y le sale bien la gran mayoría de las veces, pero que de vez en cuando, si no tiene el día tan perfecto o hay algún rival que está muy cerca o incluso a su nivel, ahí Pogačar se condena, ¿no?, a sí mismo las carreras. Es algo que dice Remco, ¿no?, que Pogačar es muy difícil de estrangular, sobre todo porque a él le gusta estrangularse a sí mismo, ¿no? Ya se pone él en situaciones complicadas atacando desde lejísimos y a veces pues le lleva a esos casos. Un poco lo que ha dicho Remco, que también creo que es un detalle interesante, y evidentemente yo creo que todos son conscientes también de que esa situación de Pogačar pues es algo que quizás se podría mejorar, pero tiene la efectividad que tiene y es el número 1, es completamente indiscutible. Antes de ir con el recorrido, como he dicho al principio del vídeo, he hablado con David Echevarría, primer ciclista español de la historia que se subió al podio en esta carrera. Fue segundo en el año 2000, estuvo también en el podio en 2001, pero sobre todo sobre ese año 2000, David, pues bueno, ha contado un poco conmigo lo que fue esa carrera, qué sensaciones tuvo, y esto es lo que ha dicho, que me parece más que interesante. Y ahora vamos ya con el recorrido y el resto del análisis. Sobre todo era una carrera donde... Un segundo, que he visto que no he conectado el audio, ahora sí, y lo tenemos por aquí. Teníamos un líder claro, que era Jalabert, había dos favoritos muy claros, Jalabert y Bartoli, y luego estábamos en cada equipo de estos líderes, estábamos diferentes corredores de segunda fila, ¿no?, que era para movimientos más tácticos, ¿no? En el caso de la 11 estaba yo, y en el caso del equipo de Bartoli, que Steve en aquel momento, creo que o Mapei, creo que se llamaba, Mapei, sí, estaba Bettini. Yo recuerdo de aquello que los primeros kilómetros de la carrera fueron bastante estresantes. Tuve una pequeña bronca con Laurent porque se puso nervioso los primeros kilómetros, había muchos ataques. Y bueno, le comenté que no era mi sitio para estar en esos primeros kilómetros y que yo estaría en la parte final, ¿no?, que era donde le podía ayudar tácticamente más, ¿no? Así fue, se hizo una jugada de salida donde no tuvo mucha importancia, y luego pasamos la Redoute, donde se pasó un grupo de unos... No fue un momento clave, pasamos un grupo de unos 50, así, y en la siguiente cota, que entonces era Springmont, hubo un movimiento de rebelín, arrancó Bettini, yo salía por él, y un movimiento táctico se convirtió en un movimiento para ganar la carrera, ¿no?, porque los 5 que íbamos en esa fuga, bueno, en aquel momento fuimos 4,
disputamos la carrera. Sobre todo era una carrera donde aquí tenéis lo que ha dicho ya David, evidentemente pensando, ¿no? Ya ahora sí que sí en el recorrido, muy interesante lo que comenta, ¿no? Evidentemente. Pero yendo al recorrido en sí, esta es la carrera que vamos a tener por delante, esta Lieja, 252 kilómetros, es una locura y es un poco también lo que, bueno, me dijo David cuando hablé con él, ¿no? Que la primera parte pues es más llevadera, dentro de que sigue siendo muy exigente y que a partir del kilómetro 150 es cuando empiezan todas las cotas, cuando empieza la verdadera dureza y sobre todo con un punto clave que es la Redoute, que estamos hablando de 1,6 kilómetros al 8,8%, que tenéis aquí el perfil, es hiper exigente. La primera parte es un poquito más llevadera, luego vienen las rampas de verdad, dentro de que el inicio ya es muy duro. Y bueno, sobre todo, hay también una singularidad que tiene esta carrera, y ahora la vais a ver porque también David ha hablado de ello. Y bueno, pues la Redoute sobre todo va a ser el punto clave porque se corona a 35 kilómetros de línea de meta. Quizá para mí, yo creo y estoy convencido de que creo que es donde se puede mover la carrera. Así ha sido en años anteriores. Además, también es interesante recordar que ahora mismo el récord de esta subida, y creo que puede estar en juego mañana, lo tiene Jarno Vidar, el joven belga de 19 años, lo tiene en 4:01. Pogačar, que era el que lo tenía antes, se lo quitó Vidar, en 4:02, es el crono que marcó el año pasado en la Lieja, y Pogačar a su vez se lo había quitado a un Remco que en 2023 cuando ganó hizo la Redoute en 4 minutos y 12 segundos. Es decir, mañana podría ser la primera vez en la historia que se baje de los 4 minutos en la Redoute, algo que sería desde luego una completa locura. ¿Posible o no? Yo creo que sí, ya Pogačar estuvo muy cerquita el año pasado y creo que además es el momento de la carrera en el que vamos a ver esas grandes diferencias. Así que bueno, será el punto clave y de hecho pues también lo ha analizado directamente David y os lo dejo ya por aquí. Bueno, la Redoute ha cambiado durante los años, ha ido cambiando de importancia dentro de la carrera. Los primeros años de Corrillo tenía mucha importancia, luego según fue evolucionando, bueno, según fueron pasando los años que yo fui profesional, fue perdiendo importancia y ahora otra vez ha vuelto a coger importancia dentro de la táctica de carrera, ¿no? Es una subida, una cota con un desnivel importante donde vienes de una bajada donde la aproximación es complicada porque se viene en descenso y el pelotón viene muy rápido y como te coloques mal, pues está claro que no vas a estar en la posición adecuada para luego disputar la carrera, ¿no? La primera parte es una parte con un porcentaje muy grande y lo que tiene de interesante esta cota es que luego no baja, ¿no? Tiene 2-3 kilómetros de plano con una tendencia de entre un 1 y un 2%, donde hay corredores como Evenepoel, pues que suelen hacer daño, ¿no? Pues ahí lo veis, ¿no? Lo que decía David, en este caso sobre la subida que seguramente vaya a marcar la diferencia mañana, ¿no? Como comentábamos, pero no solo esto, porque ha dado una clave y es el ascenso es muy duro y sobre todo que no termina de bajar la dureza, ¿no? Una vez digamos que baja esa pendiente, sigue picando hacia arriba, sigue siendo exigente durante varios kilómetros y en ese terreno es, como él mismo ha dicho, donde Remco puede marcar la diferencia. Es un punto clave en el que sobre todo si es capaz de aguantar a Tadej Pogačar una embestida en la Redoute, a partir de ahí Remco puede tener opciones de contraatacar y de hacerle más daño, ¿no? Y ante esto, pues evidentemente, pues también ha comentado cuál es su máximo favorito y cómo cree que se puede jugar la carrera mañana, opciones de los demás. Y esto es lo que ha dicho David y os lo dejo ya por aquí en este mismo momento. Ya lo tenéis por aquí, que no lo tengo bien configurado hoy. Para mí es clarísimo favorito Pogačar. Yo creo que va a llegar solo. Y la única opción que le veo yo a Remco, y que él la sabe porque ya se ha movido ahí, es después de la Redoute, esa zona en la que él puede hacer mucho daño y donde hace mucho daño, que es esa zona plana, donde Pogačar ya sufrió en la Amstel en las zonas muy parecidas cuando pasaba el relevo.
y en esas zonas es donde tiene que hacer daño Evenepoel, no en las cotas, ¿no? Entonces, pues bueno, como te he dicho, el resto yo creo que se deberían de mover antes o esperar que en un movimiento de Pogacar Evenepoel le coja y Pogacar y Evenepoel no se pongan de acuerdo, vengan por detrás y moverse seguido, ¿no? Pues veremos si termina siendo así o no, ¿no? Desde luego, lo que dice David yo creo que tiene también bastante lógica, ¿no? Es un poco el análisis que estábamos comentando, también quizá un poco en parte lo que se vio en la Amstel, ¿no? Que Remco aprovechó muy bien esas zonas que tanto le benefician a él y que a partir de ahí, pues el resto lo que tiene que hacer es moverse estratégicamente, aprovechar la vigilancia entre Pogačar y Remco, porque en el mano a mano parece que es imposible que puedan seguirles a ellos. Sobre todo a Pogačar. Remco seguramente sea más vulnerable y tenga más opciones de seguirle, pero igualmente pues sabemos la calidad que tiene Remco y que sobre el papel debería estar también un peldaño por encima del resto de ciclistas. Sea como sea, tenemos una carrera más que interesante mañana, dos claros favoritos, ese duelo que todos estamos deseando ver con un Pogačar que evidentemente es el candidato número uno indiscutiblemente, y a partir de ahí también una nómina de corredores que hemos repasado, que habéis visto muy interesante, con un recorrido que va a animar mucho la carrera, cuarto monumento ya del año, así que nada, como siempre, pues estaremos mañana por aquí para comentar todo lo que ocurra, dejadme vuestros pronósticos en los comentarios y como siempre pues espero también que os haya gustado el vídeo. Hoy también ha habido un pelín de retraso, lo he dicho ahí, ¿no? En ese momento de cambiar los vídeos, pero bueno, tengo que cambiar un ajuste en el OBS que se ha descuadrado. Igualmente, quitando eso, mañana estaremos, insisto, por aquí para comentarlo. Y lo dicho, como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.